Padre, nos ponemos delante de ti y yo el primero, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Úsame como un instrumento en tus manos. Hay tantas cosas que a veces fluyen en el corazón del hombre, Señor, pero hoy queremos escuchar la palabra que sale de la boca de Dios. Hoy queremos escuchar aquello que tú tienes para cada uno de nosotros, pero también para la iglesia como cuerpo tuyo aquí en esta ciudad. En el nombre de Jesús, amén. Quiero que vayáis a Hebreos capítulo 11, verso 32. Y dice así. Hebreos 11 es el famoso capítulo. Dice así Hebreos 11, 32. Que habla del famoso capítulo de la Biblia de los héroes de la fe. Y hoy vamos a hablar de uno de ellos. Dice, ¿y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Como veis, se cita una lista, dice, de personas que hicieron algo por fe. Por fe hicieron algo. No es solo es que creyeron algo, sino que cada uno tuvo un tipo de conquista. Dice que unos conquistaron reinos, otros hicieron justicia, otros alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos. Es decir, que cada uno en la vida va a tener que conquistar algo. Y tú también. Tú tienes una conquista que hacer. Cada uno tuvo que conquistar una cosa y cada uno de nosotros tienen problemas diferentes que enfrentar. Hay personas que tienen que enfrentar problemas de la situación legal en el país porque están en una situación alegal, no tienen los papeles, otros y eso es muy angustioso. Los que no sabemos qué es eso, solo lo podemos imaginar o intentar empatizar, pero lo que se vive por dentro solo lo saben esas personas. Hay personas que su conquista tiene que ver con la enfermedad, o con la economía, o con una familia que se está quebrando, unos hijos que a lo mejor se han torcido en el camino, ¿verdad? Pero cuando ves esta lista de personas, no ves que tengan en común la educación que tienen, no ves que tengan en común la posición social que tienen, o que están unos en el gobierno y otros no, como estaba José, que era la mano derecha de Faraón, o Noemías, que era el copero de Artajerjes. No están, cada uno es una posición diferente. Lo que tienen en común todos estos es la palabra fe. Todos tuvieron fe para enfrentar los retos, sin importar el tamaño del reto que tenían que enfrentar, sin importar las circunstancias, ellos enfrentaron eso con fe. Y era lo mismo la fe de Abraham para tener un hijo, como la de David para tapar las bocas de leones, como la de Josué para enfrentar Jericó. Es igual. Todos que tuvieron que tener fe para enfrentar su circunstancia. Y dice el escritor de Hebreos, y me faltaría tiempo para hablaros de todos los hombres y mujeres que en la Biblia enfrentaron por fe y conquistaron todas sus cosas, hicieron todas sus proezas. Estos son los hombres y mujeres que Dios buscó, y no creo que haya cambiado el perfil de gente que busca. Dios no cambió el perfil de decir, bueno, en el pasado buscaba gente de fe, ahora voy a buscar buenos administradores. No tiene nada que ver con eso. Dios sigue buscando hombres y mujeres que le crean mediante la fe y puedan conquistar lo que a cada uno le toque conquistar. Yo no sé lo que tú tendrás que conquistar. Cada uno tenemos una conquista, un reto, un desafío, y todos juntos tenemos la misión de Dios, traer el reino de Dios a este lugar. Entonces, no sé si te has dado cuenta que es la fe lo que Dios espera de ti y de mí, lo que Dios espera de todos nosotros. Romanos 12:3 dice que Dios repartió a cada uno una medida de fe. Dios nos dio a cada uno una medida de fe para conquistar ese reto, ese desafío, esa circunstancia que te toca vivir en este momento de tu vida. Ahora, hay personas
que su medida de fe es como si la viviesen es como si tú pudieses andar. Imagínate que puedes andar, pero vas en silla de ruedas. Y dices, oye, pero no puedes andar. Y dices, sí, pero es que ya llevo tanto tiempo aquí. Pero si puedes andar, ¿por qué no andas? ¿Y si caigo cuando me levante? Es que no tengo el calzado adecuado para andar. Es que eso de andar debe ser para otros. Es que llevo tanto tiempo aquí en la silla de ruedas sentado que la verdad es que perdí la destreza para andar. Hay personas que espiritualmente son iguales. En su fe hay que llevarlos en silla de ruedas. Dios te ha dado una fe para caminar y para avanzar. Sin embargo, ellos en silla de ruedas. Y Dios no está buscando gente que sean super mega héroes, porque lo vamos a ver, estos que citábamos aquí, toda esta lista que citábamos ahora, no eran superhéroes, eran personas, gente corriente en el sentido normales como tú y yo, pero Dios activó en ellos la fe para que ellos conquistaran aquello que les tocaba conquistar. Y fíjate, la lista empieza por un hombre llamado Gedeón. ¿Quién era este Gedeón? Este hombre, Gedeón, era un hombre que, usando el símil que acabo de utilizar, estaba en silla de ruedas. En una silla de ruedas espiritual. Y fíjate cómo Dios actuó e hizo las cosas. Vamos a Jueces capítulo 6, verso 3. Jueces 6, verso 3 dice así. El contexto dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de Oriente contra ellos, subían y los atacaban. Es decir, el reino de Israel, no era reino, disculpad, Israel en aquel momento pues se regía, estaba en tribus y se regía por hombres que Dios levantaba llenos del Espíritu Santo, hombres y mujeres que Dios levantaba llenos del Espíritu Santo para juzgar, para gobernar la nación en aquel momento. Y la nación llevaba bajo la opresión de sus enemigos, los amalecitas y los madianitas, durante muchos años. Normalmente eran ciclos, a veces hasta de 30, 40 años bajo la opresión del enemigo. Entonces que estaban, fíjate, mientras Israel estaba sembrando, fíjate en esto, porque cuando Israel ya sembraba, el enemigo no esperaba más. Ya iba y nada más empezar el proceso, los madianitas ya subían y los atacaban. El enemigo no va a esperar mucho. Va a llegar y en cuanto tú empieces un proyecto, en cuanto tú empieces una visión, cuando tú tengas algo, el enemigo ya va a empezar para atacar. Dice, Jueces 6:4. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Fíjate cómo era el enemigo, arrasaban con todo. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus caminos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Es decir, la descripción de la situación es terrible. El enemigo no solo es que venía, atacaba y se iba. No, el enemigo venía y acampaba. Y arrasaba con todo hasta que no quedaba nada. Alguno dirá, bueno, esa es mi situación personal o familiar. De este modo, empobrecía Israel en gran manera a causa de Madián y los hijos de Israel, y aquí viene un cambio, clamaron al Señor. Cuando empezaron a clamar al Señor, todo empieza a cambiar. Y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de los madianitas, y ahora vamos a venir lo que pasó. Si claman al Señor, ellos estaban empobreciendo, ellos estaban en esta situación agónica, claman al Señor, y cuando claman al Señor, Dios les manda palabra, porque cuando tú clamas al Señor, Dios manda palabra. Antes de un libertador, Dios, antes de una solución, tiene que activar la fe en las personas que necesitan la liberación, que necesitan la provisión, que necesitan la sanidad, lo que fuese. Entonces, cuando claman al Señor, les envía esa palabra. ¿Por medio de quién? Lo veremos ahora, porque la palabra de Dios, cuando es liberada, trae sanidad para la tierra, trae sanidad para la economía, trae sanidad para una vida, trae una sanidad para una familia, para una iglesia, para todo. Hay liberación. La palabra de Dios tiene que ser liberada, porque muchas veces nosotros no entendemos ese proceso. Queremos que Dios nos libere de nuestra circunstancia y Dios dice, sí, no hay problema, primero voy a activar la fe en ti.
porque lo que yo voy a hacer en ti requiere de otra mente, como veíamos estas semanas atrás, de otra forma de pensar, pero requiere de una fe activa en ti. Entonces voy a activar la fe en ti, en mi palabra. Y lanza la palabra. Dice Jueces capítulo 6, verso 8. El Señor, dice, y cuando clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor envió a los hijos de Israel un varón profeta. Entonces dirías, bueno, pero yo lo que necesito es un general. Yo lo que necesito es un ejército. Y les envía un profeta. Porque recuerda, lo primero que les da es la palabra. La palabra es la que sana, la que liberta, la que trae, la que va a activar la fe. El cual les dijo, así ha dicho el Señor Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Y primero les recuerda, soy yo el que os saqué de la esclavitud que teníais. Segundo, dice, y os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. No solo os liberé, sino que os di tierra. Y os dije, yo soy el Señor vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos. Y también os dije, no temáis, no tenéis por qué estar temiendo, en cuya tierra habitáis. Pero, y ahí hay un pero, fíjate lo que viene a decirle al profeta, pero no habéis obedecido mi voz. Está por ahí escrito, ¿verdad? No habéis obedecido mi voz. La palabra profética trae a memoria todo lo que Dios hizo por eso, pero también le recuerda la razón de por qué se encuentran así. Porque dices, tú quieres liberación, yo voy a traer fe para ti, pero como vuelvas a cometer los mismos errores, no hay manera, vamos a volver al mismo asunto, va a haber la misma esclavitud. Entonces quiero que sepas que yo te saqué de Egipto, y así que si te saqué de esa esclavitud, te puedo sacar de esta. Que te di la tierra, así que te puedo volver a dar la tierra. Que los dioses de ellos son falsos y no valen para nada, no tienes por qué temerlos, no tienes por qué temer a esos amorreos, no tienes por qué temer a las madianitas, no tienes por qué temerlos. Pero un momento, no obedecisteis mi voz. Así que ahora, esa es una advertencia, es de esa revelación que Dios trae, ¿verdad? Una revelación que es progresiva, y lo primero que Dios les envía es un profeta para recordarles esa palabra. Ellos claman por liberación, y lo que les viene es una palabra por medio de un profeta. Jueces 6:11. Primero, Dios les envía un profeta. Segundo, y vino el ángel del Señor. Aquí ya cambia la cosa. Primero era un profeta que les vino a traer palabra. Una palabra para todo el pueblo. Pero Dios les necesitaba levantar un libertador, uno. Entonces dice que viene el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abiezerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Aquí ya vemos cómo la cultura del miedo, ¿verdad? Y estaba sacudiendo el trigo en el lagar, que no se puede hacer. El lagar es para pisar la uva, lo hemos enseñado muchas veces. El trigo se avienta donde hay viento, ¿verdad? Entonces se levanta y el viento quita la paja y cae el trigo. Pero el lagar es un sitio cerrado y no hay viento. No sé cómo lo harían, eso es complicado. Pero ¿por qué hacían esto? A causa de los madianitas. Y el ángel del Señor, en segundo lugar, vuelve a aparecer, se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Este no era un ángel cualquiera. Hay una progresión en la revelación de Dios. Primero viene un profeta, Dios envía un profeta. Todo es para provocar fe, fíjate. Porque en la lista de Hebreos aparece Gedeón como el hombre de fe. Viene un profeta que trae la palabra, y ahora viene un ángel del Señor. El ángel del Señor, no un ángel, perdón, sino el ángel del Señor. Algunos dicen que es una preencarnación de Jesucristo. Bueno, eso no nos interesa. Ángel es una palabra que significa enviado, es verdad, es un enviado del cielo de parte del Señor. Sí. Viene el ángel del Señor y trae otra vez otra palabra. Viene una palabra general y ahora viene una palabra específica. ¿A quién? A un hombre, a un joven llamado Gedeón. Es decir, fíjate en la progresión. Entonces ahora vemos una revelación específica. Lo primero que le dice es: oye, Gedeón, el Señor está contigo, no estás solo.
Y lo segundo que le hace es que le infunde aliento. Le dice, y acuérdate que esto lo vimos la otra semana, Dios llama, antes de que te conviertas en eso, Dios ya te llama lo que eres, varón, esforzado y valiente. ¿Y él qué era? Era una persona con miedo, aventando el trigo en el lagar. Vivían en cuevas, tenían toda una economía, un desarrollo social en base al miedo que le tenían a los madianitas. Era terror lo que le tenían a los madianitas y amalecitas. Y entonces dice, no tengas miedo. El Señor está contigo, eres un varón esforzado y valiente. Y eso es una marca a su carácter. Ahora, fíjate una cosa. Me llama la atención la descripción del verso 11. Dice que el ángel del Señor llegó, se sentó debajo de una encina. Yo no entiendo muy bien eso. Se sentó así como que muy campechano el hombre, ¿no? Se sienta allí debajo de una encina y que vio, estaba fijándose cómo trabajaba Gedeón, dice que se le acercó a hablar con él. Yo quiero que te fijes en una cuestión. En el verso que leímos antes, en el verso 4, dice que los madianitas acampaban. Dice que acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra. Dice que venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. El enemigo venía y acampaba. Y ahora de repente ves a un ángel, no cualquier ángel, sino el ángel del Señor, que también está en ese lugar. El campamento del enemigo que viene y que quiere acampar en tu vida, en tu casa, en tu empresa, en tu negocio, incluso en esta iglesia. El propósito siempre de Madián, que es un prototipo del enemigo de Satanás, el propósito de Madián es hacer un campamento. Si puede, va a querer acampar en tu casa, si se le deja. Si se le deja, puede acampar en tu vida. Pero el Señor también nos dice en el Salmo 34:7, dice así: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es decir, puede haber dos campamentos en tu vida, el de Madián o el del ángel del Señor. Fíjate otras traducciones cómo lo dicen. Dios envía a su ángel para que salve del peligro a todos los que le honran. Otra traducción dice, pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Hay una tensión, porque en aquel momento Madián acampaba, pero de repente aparece el ángel del Señor y como que hace su casa debajo de la encina y que acampa al lado de donde está Gedeón. Hay una tensión entre ambos campamentos. Hay una tensión entre que Madián que quiere acampar, ¿verdad? Y el ángel del Señor que también acampa. Y esa tensión muchas veces nosotros la resolvemos mal, porque Gedeón, ¿por qué Gedeón hacía toda su estructura económica basada en el miedo? Porque el campamento de Madián sí se puede ver. El campamento del ángel del Señor es una cuestión de fe, de creencia. El ángel del Señor acampa alrededor de aquellos que le temen. ¿Y qué hace con ellos? Los defiende. Pero claro, como el campamento de Madián, es decir, la realidad diaria que vivimos, de que no hay para comer, que no me llega para acabar el mes, es que no sé cómo pasará, me perdí el empleo. Es la vida real. ¿Cómo no vas a creer en la vida real? ¿Cómo no vas a creer en Madián? Si Madián es el que viene y con esa gente innumerable nos empobrece y devasta todo lo que hacemos. Claro que es mucho más fácil creer en lo visible que en lo invisible. Claro que es mucho más fácil creer en esa opresión continua que traía Madián, en ese estilo de vida que provocaba esa opresión y ese miedo. Eso, ¿quién no lo cree? Si lo estoy viviendo en mi propia carne. Y entonces cuando viene una palabra de fe que te dice, sí, pero es que hay otro campamento que tú puedes establecer. El ángel del Señor puede acampar en tu vida. Y aquí hay algo profético para ti. Y por eso nosotros intercedemos y batallamos. ¿Por qué? Porque yo no quiero que en mi casa, yo no quiero que en mis hijos, yo no quiero que en la iglesia, yo no quiero que en esta ciudad acampe Madián. Yo no quiero, no lo voy a permitir. No vamos a permitir. Y tú tienes que levantar
levantarse, y alguien tiene que levantarse en cada casa. Alguien tiene que levantarse en su propia vida, incluso a liderar su propia vida y decir: se acabó. No va a acampar Madián, no va a acampar Satanás. Aquí en esta casa acampa el ángel del Señor y lo cambia todo. Porque cuando el ángel del Señor acampa en tu vida, ¿qué es lo que viene? Una palabra de fe. Por eso Dios envía al profeta y Dios envía al ángel. Y por eso es tan impresionante la guerra espiritual. Porque la guerra espiritual, cuando oramos, cuando intercedemos, no es nada más que eso: impedir que Madián acampe, impedir que nuestros hijos sean tocados por ese enemigo, impedir que nuestra empresa, que nuestras vidas. Sino, ¿qué es esto? ¿O qué creéis? ¿Que no hay un enemigo que está buscando devastar vuestra familia o esta propia iglesia? Por eso dice: por la fe, dice Hebreos. Dice: tiempo me faltaría para contar lo que hizo. Dice Gedeón. Pero Gedeón no era un superhombre. Gedeón era un hombre como tú y como yo. Gedeón era una persona normal que tuvo que tener primero le vino un profeta. Después tuvo que venir un ángel, y dice el verso 13, seguimos leyendo. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros. Fíjate, habla en tercera persona de Dios. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová, mirándole el Señor, le dijo: fíjate, primero el profeta, después el ángel, y aquí ya hay un tercer actor, que es Dios mismo, se le aparece a Gedeón. Dios mismo entra en acción. El profeta trae una revelación, el ángel trae una revelación, pero el desafío que había que enfrentar era tan grande que había que imprimir fe en ese hombre llamado Gedeón. Y Dios mismo viene, se le aparece y habla con él y dice: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Acaso no te estoy enviando yo? Entonces él le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. El Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Es decir, primero el profeta, segundo el ángel, tercero, y ahora se le aparece Dios mismo. ¿Qué le dice? Ve con esta tu fuerza. Ve con esta tu fuerza. Entonces la primera palabra viene, porque por eso es importante que entendamos este proceso. Todo esto viene porque hay que encender la fe de un hombre, que ahora no es cuestión de contar qué pasó después, os lo podéis leer en el libro de Jueces, pero básicamente él después coge un ejército gigantesco para enfrentarse a los madianitas, pero Dios le deja solo 300 hombres. Se enfrenta con 300 hombres, hay un proceso milagroso y los 300 vencen a los 30.000, 32.000. 300 contra 30.000 y vencen. Hay un milagro tremendo. Pero para eso se requiere generar fe, porque lo que va a venir después va a requerir de más fe. Y si yo no soy capaz de generar fe para esto, que es poco, ¿cómo voy a generar fe para lo que va a venir después cuando Dios me diga: tienes que hacer esto, vete solo con 300 yo no, ni loco? Pero él ya había generado fe al escuchar a Dios, al profeta, al ángel y a Dios mismo. Vino la primera vez la palabra, la segunda y la tercera. Y fíjate, cuando le habla, ¿qué le dice Gedeón? Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Cuando Dios le dice: ve con esta tu fuerza, ¿qué hace él? Poner excusas y dar quejas. Pero ¿a quién se le aparece Dios? ¿A quién se le aparece Dios para oír sus excusas y sus quejas? ¿Cómo pudo qué desperdicio de momento de que se le aparece Dios creador y lo que escucha es que mi familia es pobre, es que dentro de mi familia yo soy el más pequeño? ¿Cómo puede ser?
Pero Dios no se pone a dialogar sobre sus excusas. Bueno, hombre, a ver, ¿cómo quieres que hagamos esto de la familia? No sé, para que no seas el pequeño. Puedo hacer que tu madre tenga otro hijo si ya no eres el pequeño, no sé. Es decir, no empieza a razonar. Pues juega la lotería esta semana, entonces ya no vas a ser pobre o que te va a tocar, y tú ya así tienes fe, porque si tienes dinero vas a tener fe. Dios no dialoga sobre sus excusas, no les hace ni caso, sino que nuevamente vuelve a imprimir fe en Él. Recuerda que siempre vino la palabra para provocar fe por el profeta, por el ángel y por el Señor mismo. Y por eso le garantiza, dice, el Señor está contigo. Fíjate que hay 3 garantías que le da. Muy sencillas. Número 1, el Señor está contigo. El Señor está contigo, te envío yo, ciertamente yo estaré contigo. Es decir, varias veces se le dice esa situación. 2, lo que hace es afirmar su carácter. Le dice, varón esforzado y valiente, ve con esta tu fuerza. Es decir, la garantía de que tú con tu fuerza, la que tienes, vas a vencer, es que yo estoy contigo. Y yo voy a decir algo de ti que nadie dice, eres esforzado y eres valiente. Ya hay una marca, Dios le llama lo que es, sin haberse convertido en eso, lo será, pero Dios ya se lo llama ahora. Pero fíjate, porque no solo garantizó su presencia y no solo transformó su carácter, sino que transformó su visión, y esto es muy importante. Porque el problema de Gedeón es que estaba atemorizado, tan atemorizado, que fíjate cómo transforma su visión. Porque dice Jueces en el verso 4, o mejor en el 5, dice así: porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud. Y los define, dice, como langostas. Es decir, que venían una lluvia de gente. Ellos y sus camellos eran innumerables. Claro, ¿cómo te enfrentas tú solo a una gran multitud que es como langostas? Y ahora fíjate cómo la palabra viene, y viene como viene cada domingo. Porque la palabra aquí no falta, y aquí profeta no falta, porque cada vez que la palabra es predicada cada domingo, es como el profeta que está trayendo una palabra para activar tu fe. Es la palabra que sale de la boca de Dios para activar tu fe, que te viene a dar una palabra específica en aquello que tú estás necesitado. Yo estoy contigo, eres esforzado y valiente. Y fíjate la tercera cuestión, que es que transforma su visión. Entonces fíjate, innumerables. Y dice Jueces 6, el verso 16, el último que leímos, dice, el Señor le dijo. ¿Quién se lo dijo? Ciertamente yo estaré contigo, vuelve a decírselo. Derrotarás a las madianitas como un solo hombre. Es decir, ves que son innumerables, parecen innumerables, ¿verdad que eso no se puede contar? Pues yo te digo que todo lo que tú ves como algo innumerable, yo lo voy a convertir en una sola cosa. Gedeón, ¿tú crees que con uno puedes? Bueno, uno es posible. Pues yo los voy a convertir como a uno solo. ¿Qué quiere decir eso? Que todo eso que tú ves que son múltiples problemas, situaciones multiproblemáticas, porque claro, los problemas en la vida no vienen uno solo. Estás sin trabajo, pero también está ahí la enfermedad, hay no sé qué, la discusión, la familia, todo se complica. Y Dios lo que te está diciendo, ¿sabes qué? Voy a traer una reducción de tus problemas a uno solo. Los vas a ver como uno solo. Lo que te parecía imposible lo vas a vencer, porque aunque el enemigo es innumerable, ¿verdad?, los vas a vencer como a uno solo. Vienen tiempos, y esos tiempos vienen donde todos tus problemas van a parecer uno solo. ¿En qué sentido? Que los vas a enfrentar. Va a venir fe por la palabra de Dios a tu vida y los vas a enfrentar. Dios está por reducir los problemas que enfrentas. Dios está por reducir. Y aunque nos parece que es innumerable el mundo que tenemos que cambiar, aunque nos parece que es increíble que tengamos que conquistar muchas cosas como iglesia, como grupos pequeños, Dios dice, no hay problema. Como uno solo. Gedeón, no es tiempo de dudar, es tiempo de creer. Y pues sigue un proceso donde Gedeón, que no vamos a entrar en él, pero tiene que afirmar su fe, porque era un hombre que parecía que dudaba, que le costaba. Dice, no temas, le vuelve a decir después de una serie de pruebas que él le pone a Dios. Dice, no temas, porque yo vuelvo a decirle, estoy contigo.
En esta mañana, Dios está buscando a personas como Gedeón. Los madianitas acampan en nuestra nación. Los madianitas acampan en nuestra ciudad. Cada vez el círculo se va estrechando más. Los madianitas quieren acampar alrededor de esta iglesia. Los madianitas quieren acampar alrededor de tu casa o de tu empresa. Y por desgracia, también acampan en el corazón, en la mente, en la carne de algunas personas. Lo que hace falta para luchar es simplemente fe. Tiempo me faltaría, podría escribir yo, para contar las historias de fe que muchos de vosotros tenéis. Si tenéis esas historias de fe que os han traído hasta aquí, ¿por qué no escribir un nuevo capítulo a partir de hoy? ¿Por qué no escribir el capítulo donde los madianitas son sacados fuera de tu casa, de tu empresa, de tu economía, de tu salud? ¿Por qué no escribir otro capítulo? ¿Pero qué se necesita? Fe. Hombres y mujeres que le crean al profeta, que le crean al ángel, que le crean a Dios mismo. Hombres y mujeres que cuando escuchen la palabra de Dios un domingo digan, eso es para mí, esta liberación es para mí. Cuando escuchen que, ves, son innumerables, los vas a derrotar como uno solo. ¿Sabes qué? Eres esforzado y valiente. ¿Sabes qué? Yo estaré contigo, ciertamente yo estaré contigo. Seguridad total. Deja de mirar el poder de los madianitas, deja de ver la capacidad que ellos tienen, porque nuestro Señor está con nosotros. Si estás aquí y nunca antes le entregaste tu vida a Jesucristo, ¿a qué esperas? ¿A qué? ¿A que los madianitas arrasen con todo? Me acuerdo cuando el forense de su mujer y sus hijas venían a la iglesia hace muchos años, estoy hablando de hace casi 30 años. Su hija, que tenía 8, una de sus hijas que tenía 8 años o así, estaba en una zanja jugando y le cayó una piedra de una obra y la aplastó completamente. El caso es que cuando él llegó allí, médico forense, cuando llegó allí levantaron la piedra y la niña estaba absolutamente sana, no tenía nada, ni un rasguño. ¿Te acuerdas, Ana? Estaba Chelo, ¿tú te acuerdas de eso, Chelo? No estabas. Ni un rasguño ni un hueso roto. Él lo vio, se quedó tan asombrado y dijo, otra más como esta y me convierto. Y la respuesta fue, ¿y vas a dejar que otra hija tuya o tu hija se exponga a otra más como esta para que tú te conviertas? ¿Serás tan necio? ¿Vas a dejar que otra vez un hijo tuyo pase lo que tenga que pasar esto para que tú creas? ¿Vas a dejar que los madianitas devasten todo para que algún día digas, sí, me entrego al Señor ahora que ya no tengo nada? Si no has hecho esta decisión, todavía hoy Dios está buscando hombres y mujeres de fe, esta clase de hombres y mujeres que dicen, sí, yo creo. Si quieres entregarle tu vida a Jesucristo, si quieres de corazón entregarle tu vida a Jesucristo por primera vez, yo te invito a que hagas una oración conmigo. Levanta tu mano allí donde estás, con valentía, sin temor. No tienes por qué tener ningún temor. No tienes que mirar a otro sitio ni entretenerte mirando otras cosas, porque Dios te está llamando y te está hablando a ti. ¿Habrá alguien que quiera entregar su vida a Jesucristo? ¿Habrá alguien que quiera reconciliarse con Él? ¿Habrá alguien que diga, yo quiero? Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Que Dios te bendiga. ¿Alguna persona más? Los que habéis levantado la mano, y si alguna persona no se atreve a levantar la mano, si no se atreve a levantar la mano aquí, imagínate que un lugar seguro y de confianza que será de ti. Si todavía tienes temor de levantar un brazo 80 grados,
Te invito a que hagas esta oración conmigo, con temor o sin, pero esta oración de fe en tu corazón, y di así: Señor Jesús, te entrego mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados y errores del pasado. Hoy vengo a ti porque has sembrado fe en mi corazón y creo en ti. Por eso puedo dejar mi vida en tus manos. Padre del cielo, te pido esto en nombre de tu Hijo Santo. Amén. Amén.